Y ahí, Ecuador querido, lo que pasa es increíble. La banca, como siempre, ya empeñada, por supuesto, en tirar abajo las propuestas de la Revolución Ciudadana. Es decir, pobrecitos, les falta para un caldito de gallina, les falta para qué más les falta. La banca ya comenzó a hacer un show frente al tema que hiciera conocer nuestra querida Viviana Veloz. Y aquí les tenemos. Si hay alternativas, dijo Viviana Veloz, frente al proyecto económico presentado por el gobierno nacional que pretende subir el IVA al 15%, hoy presenté en la Comisión de Desarrollo Económico dos propuestas para recaudar 1.765 millones de dólares sin afectar a los sectores más vulnerables del país. Uno, ¿cómo no? ¿Cómo lo va a hacer? No, uno, incremento del ISD al 6%, impuesto a la salida de divisas. Ahora, te pregunto, Florindo, ¿tú tienes salidas de divisas? Bueno, al 6%, que recaudarían 1.528 millones. ¿Quiénes son los que están protestando? Ellos mismos, el mismo grupito. Dos, contribución especial a las utilidades anuales en la banca que permitirá el ingreso de 237 millones de dólares. ¿Cómo les afecta? No les va a alcanzar para el almuerzo. Pobrecitos, no. O sea, ya basta, país. ¿Qué nos está pasando, ecuatorianos? Pregunto, ¿qué nos está pasando? La Revolución Ciudadana no permitirá que el costo político de esta crisis caiga en los hombros de los más débiles. Pero obviamente es lo que están pretendiendo, ¿no? Indudablemente es lo que quieren. Y es lo que quieren porque así está concebida pues la situación de la banca. Así está concebida Ecuador. Y ya vamos a ver, aquí tenemos ya vamos a ver, primero es lo primero, ahí está. El primero, una de cuatro, con imágenes empezamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la banca? La banca dice, Asobanca rechaza el anuncio de los asambleístas de Revolución Ciudadana de incorporar más impuestos a los bancos privados. Los bancos ya están apoyando la lucha del Estado contra el terrorismo. ¡Wow! ¿Cómo luchan? ¿Cómo han luchado esta gente contra el terrorismo? Dice. Desde este año se aplica un nuevo régimen de autorretención, que en el caso de los bancos implica que su aporte casi se triplica. En 2023, su autorretención fue de 123 millones y pasará a 360 millones para 2024, un incremento de 237 millones. Y hacia el futuro, este aporte seguirá creciendo. Eso es lo que está diciendo. Vamos con el siguiente, creo que es el 2 de 4. Sí, ahí tenemos. Dice, y no solo ahora, sino desde antes, las actividades bancarias son las que más contribuyen a la recaudación total de Ecuador. A diciembre de 2023, lo aportado en impuestos por las actividades bancarias, donde están incluidos los bancos privados, ascendió a 2.239 millones, 12.9% de la recaudación total. Es decir, 13 dólares de cada 100 dólares que recauda el Estado provienen de las actividades bancarias. La segunda actividad que más impuestos genera le sigue con el 6.4, es decir, menos de la mitad. Y vamos a seguir con la imagen 3. Es mentira que los bancos privados son la actividad más rentable en Ecuador. Pobrecitos, el top 5 de las actividades más rentables en el país en 2022 está encabezado por las actividades de servicios con 35.3% del ROE. La explotación de minas y canteras con 24.7%. Las actividades de apoyo a la gestión pública registran una rentabilidad del 18.4%. Telecomunicaciones con 15.7% y actividades profesionales y técnicas con 13.8%. Los bancos se encuentran en el puesto 10 con un ROE de 12.3%. Pobrecitos, se van a quedar pobres. Y veamos la imagen que sigue, la 4 de 4. Miren ustedes, los que dicen aquí es cinismo puro. Los políticos se olvidan que $1 más de impuestos significa $1 menos de crédito. Y sin crédito las familias y los emprendedores no pueden crecer. Los bancos privados ya están apoyando al país y lo seguirán haciendo a través del pago de impuestos y contribuciones, de la entrega de crédito, de la creación de empleo y ahora consolidando su apoyo a la seguridad de todos los ecuatorianos.
Mi pregunta para los bancos, que pobrecitos se van a quedar chiros, ¿no? Se van a quedar hiper chiros los bancos, pobrecitos, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar? Escuchen esto. ¿Qué va a pasar entonces cuando comiencen y tengan que pagar porque tienen que hacerlo? Entonces ya no van a dar crédito. Pero si ellos, sus utilidades están en los créditos porque cobran como el chulco. ¿Serio? Entonces es terrible. No vengan con esas sandeces. Ecuador, si hay dos propuestas para recaudar 1.765 millones de dólares. La una, el incremento a la salida de divisas al 6%, que recaudaría 1.528 millones de dólares. Y la otra, que tiene que conjugarse con el Estado, porque el Estado no puede seguir así, que es de las utilidades anuales de la banca, que permitirá el ingreso de 237 millones de dólares. Se ganan harta plata. Y eso es chulco legalizado. No me venga con otras cosas. Ecuador, el país te necesita. Es que Luisa González, miembro destacado de la bancada ciudadana, de la Revolución Ciudadana, presidenta de la Revolución Ciudadana, ha anunciado con firmeza que su grupo político persistiría en la solicitud de un juicio político contra la fiscal Diana Salazar. González subrayó que la falta de transparencia en el manejo del caso León de Troya, donde la fiscal no se pronunció públicamente, refuerza su convicción de que es necesario llevar a cabo este proceso. Además, González destacó la necesidad de que la fiscal actúe con la misma determinación y transparencia que ha demostrado en el caso Metástasis, con el fin de garantizar la confianza en el sistema de justicia y la rendición de cuentas en el país. Veamos. ¿Ustedes van a insistir en el juicio político de la fiscal general? Por supuesto que sí, lo planteamos desde la bancada, está ya presentado el pedido de juicio político. Parte de la inseguridad que vive el Ecuador también está vinculada al sistema de justicia, al trabajo que está haciendo la fiscal Diana Salazar. Vemos en el caso León de Troya, nunca salió a hablar ante los medios, a seguir con las acciones como las ha hecho en el caso Metástasis. Pero el caso Metástasis es un terremoto de corrupción. Y el caso León de Troya, creo que vinculaba al presidente de la República, es un caso aún más grande de corrupción, en donde se tiene que ir hacia las cabezas, los líderes de las bandas delictivas, los líderes que no solamente están en estos grupos delictivos organizados, sino en justicia, en fuerza pública y en el mismo gobierno nacional. Bueno, aquí hay dos puntos fundamentales que tienen que estar muy claros y tienen que conocerse a nivel nacional. La ciudadanía tiene que ser muy consciente. El IVA es un impuesto regresivo que afecta por igual a los que tienen bajos ingresos, ingresos medianos e ingresos altos. Si usted gana $100, $400 o $1.000 o $10.000, el costo es igual. Y ese costo se va a transferir a las economías de las familias. Dicen que no afecta, pero yo le voy a poner un ejemplo clarísimo. Vamos a ver, el pan. El pan no está grabado con IVA, pero los insumos para hacer el pan sí están grabados con IVA, empezando por la gasolina. Esos insumos que están grabados con IVA van a subir el costo, que se transfiere, que son los costos de producción que se van a transferir al producto final, el pan. Entonces, la persona que compre pan en Chillogallo, en Carapungo, en Calderón o en Chone, ya no va a comprar por $1 6 panes, sino que comprará 4 o 3. ¿Por qué? Insisto, porque los costos de producción van a subir y eso se va a transferir al producto final. Y en una economía en la que estamos en una depresión prácticamente, hay una recesión económica, el subir el IVA va a afectar el consumo y esto va a presionar la demanda hacia abajo, cuando lo que tenemos que hacer es reactivar la economía. En este anuncio que hace Luisa González, resalta la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito judicial y la insistencia de la bancada ciudadana en promover la transparencia en el ejercicio de la Fiscalía. La comparación entre los dos casos mencionados, León de Troya y Metástasis, enfatiza la necesidad
de un enfoque coherente y equitativo por parte de la fiscal Diana Salazar en todos los asuntos legales, lo que refuerza la determinación de la bancada ciudadana en su búsqueda de un juicio político para garantizar la justicia y la responsabilidad en el sistema judicial. Ecuador querido, las cosas como van, qué difíciles que se hacen cada vez más y más difíciles. Agustín Burbano de Lara, en una reciente declaración, resaltó un cambio significativo en la política exterior del Ecuador bajo la administración de Daniel Noboa. Según Burbano, Noboa ha mostrado una inclinación por una mayor autonomía con relación a los Estados Unidos, una postura que se desmarca de sus predecesores. Esta tendencia se ha manifestado principalmente en dos áreas: inteligencia y el trato hacia la revolución ciudadana. En cuanto a la inteligencia, Noboa implementó cambios que parecen alejar a Ecuador de la influencia tradicional ejercida por los Estados Unidos. En estas esferas, estas reformas representan un movimiento hacia una mayor independencia en la toma de decisiones y en la gestión de la seguridad nacional. Pero vamos a ver qué pasa con relación a lo que en el Ecuador estamos viviendo. Créanme, cada vez es peor la situación. Veamos. Lo que veo es que Daniel Noboa quiso tener un poquito de autonomía de los Estados Unidos. Yo te diría que hay tres gestos que demuestran que Daniel Noboa quiso tener autonomía de la embajada. El primero es que hizo unos cambios en inteligencia interesantes, gente de confianza de Estados Unidos salió de inteligencia. El segundo es que empezó a dar a la Revolución Ciudadana un tratamiento que no se le había dado en los dos últimos periodos, que es el de un sujeto político legítimo para participar de la comunidad política del país. Con respeto, pero sin aliarse tampoco, sí. Pero es un sujeto político con el cual hay que conversar. Claro. O sea, tienen la mayoría de votos en la asamblea. Sí. Segunda cosa que no le gustaba a los Estados Unidos. Y la tercera cosa que no le gustaba a los Estados Unidos es que de entrada Daniel Noboa no se cuadró con Estados Unidos como sí lo hicieron Lenin Moreno a partir del 2018, tempranito, o un poco antes del 2017, y Guillermo Lasso. De hecho, se fue Guillermo Lasso firmando este plan Ecuador y Daniel Noboa no hablaba del plan Ecuador. Claro, es verdad. Y aquí entra Metástasis. Porque Metástasis es la forma de obligarle a Daniel Noboa, es la fiscalía, como dice el David Chávez, en este país deberíamos votar por la fiscal. Si quisiéramos ser un país democrático, aquí deberíamos... en Guatemala, en Colombia, se debería en votar Brasil por la Fiscalía General del Estado, Claro. la institución más poderosa Sí, del país, para lo que es. quiere ser poderosa. Ajá. Pero, entonces te decía esto porque el caso Metástasis le demuestra a Daniel Noboa los límites que va a tener para imponer su modelo de gobierno. Le está diciendo: tú quieres gobernar con la Revolución Ciudadana, nosotros todavía les podemos ir judicializando y persiguiendo. Ya. Tú quieres hacer esto, todavía te podemos gobernar la opinión pública. Entonces, el caso Metástasis le disciplina a Daniel Noboa. Y él tiene que salir a decir: el plan Fénix, esto es parte del plan Fénix. Mentira que es parte del plan Fénix, te están disciplinando. Ajá. Y a mí me da miedo que lo que esté ocurriendo en este momento, a mí me espeluzna, yo odio las teorías conspirativas porque soy sociólogo, pero me espeluzna que el país esté prendido fuego y que justo se apruebe en la Corte Constitucional el plan Ecuador. Ya se aprobó. Ya se aprobó el día de ayer. O sea, qué manera de presionar a los jueces. Este es el precio que tenemos que pagar para presionar a los jueces. Lo que veo es... Este es el precio que tenemos que pagar. Este es el precio que tenemos que pagar. El plan Ecuador. Un plan implementado por Estados Unidos. Y ya vienen, pues, ¿no? Ya decíamos ayer en un video, revisen por favor de todos los videos que yo les subo, hay un video en el que nosotros tratamos aquello. Todo lo que nos viene. Acaban de venir militares, patean a militares estadounidenses porque los ecuatorianos son muy respetuosos, más respetuosos inclusive que la misma policía. Van a venir los estrepitosos, agrandados, ¿no?, de Estados Unidos. A ver, tú molestas mucho. ¡Blum! 2 patazos. Tú molestar mucho. 3 patazos en el rabo. Tú estar jodiendo a mi país. ¡Bum! Patazo. Y cachetadas. Eso sucedía cuando había la base de Manta. Andaban intocables. Cogían un taxi al taxista, pobre taxista, no le pagaban y le hacían dar 100 vueltas. Eso pasaba en el Ecuador con la base de Manta, ecuatorianos. Prohibido olvidar. De otra parte, Burbano de Lara subrayó que la relación de Noboa con la Revolución Ciudadana difiere notablemente de la de sus antecesores,
Lenín Moreno y Guillermo Lazo, quienes mantuvieron una alineación más estrecha con los intereses estadounidenses. La administración de Noboa parece buscar un equilibrio entre reconocer la importancia de las relaciones con Estados Unidos y mantener una postura más autónoma. Esta estrategia puede verse como un esfuerzo por fortalecer la soberanía del Ecuador en un contexto internacional y por redefinir su papel en el ámbito geopolítico. Y hay que estudiar más geopolítica. La evolución de estas políticas será crucial para determinar el futuro de la relación entre Ecuador y Estados Unidos. No te olvides de dar like. Entre Ecuador y Estados Unidos. Así nomás de simple, ¿no? Y cómo este país sudamericano se posiciona en el escenario mundial. Pero andamos más que patas arriba, jodidos, pero contentos, como todo ecuatoriano. Ecuatorianos florindos que tienen $5 en el bolsillo y se creen ricos al igual que Lazo, que Moreno, al igual que Noboa. Por eso es que estamos como estamos, porque en este país se ha confundido la estabilidad con la riqueza. Ricos son aquellos que miran hacia abajo y te miran de cualquier ángulo menos con el saludo de amistad. Es difícil la determinación de aquello. Pero nuestros pueblos están acostumbrados a esas cosas, a que los maltraten. Así se trata, así hace. Así hacen. Ecuador, pronto vendrá la luz del cambio. Pedro Granja, abogado, activista político, ha expresado su preocupación por la falta de acción gubernamental en la lucha contra el crimen en los sectores más privilegiados en la persecución de los grandes traficantes con conexiones políticas. Granja cuestiona la ausencia de operativos en los barrios exclusivos y la falta de medidas en contra de la evasión fiscal por parte de las familias ricas. Además, critica la construcción de nuevas cárceles, sugiriendo que estas podrían ser utilizadas de manera más efectiva para combatir la evasión tributaria y promover la justicia social. Su llamado resalta la necesidad de un enfoque equitativo en la lucha contra el crimen organizado y la importancia de que el gobierno se preocupe por los sectores más vulnerables de la sociedad. Vamos a ver. Y yo no veo hasta el momento, no veo ningún operativo en los barrios exclusivos, ninguna invasión a ningún puerto que está en manos privadas. Yo no veo ninguna captura de grandes traficantes que generalmente tienen contactos políticos. Y yo no veo eso. A diferencia, por ejemplo, de lo que hace el GOA napolitano, que cuando intenta desbaratar a los clanes, a las andrinas, que son los clanes más pequeños de la Andrangheta, le da duro al crimine, que es el Estado Mayor de la Andrangheta. Y capturan generalmente muchos banqueros y capturan generalmente muchos políticos y caen en estructuras completas, no solamente cae Totorrina, ¿ok? Ni Provenzano. Caen verdaderos artífices del mal. Y eso yo en Ecuador no lo veo. Después te dice el gobierno, ojo, yo voy a tratar de evitar hablar aquí de nombres, porque después dicen los típicos sufridores de siempre, Pedro Granja está en contra del de aquí, en contra del de allá. No, yo no estoy en contra de nadie. Ya, yo estoy en contra de la barbarie. Mira, te dicen, vamos a construir 2 nuevas cárceles. Una en El Puyo y otra en Santa Elena. 2 cárceles enormes. Ok. Yo digo, está muy bien que lo hagan. Pero ojalá que en 2025 llegue un gobierno que realmente se interese por la gente más débil y use esas prisiones para meter a más de 2.000 familias de ricos que no pagan impuestos nunca en el Ecuador. Y no se trata solamente de deudas. Me van a decir, es que no hay prisión por deudas. No, son evasores fiscales. ¿Ok? Entonces, qué bueno que hagamos cárceles algún día para también encerrar ricos. Y vas a ver cómo empiezan a pagar inmediatamente lo que deben. Granja también plantea un desafío importante para el gobierno al señalar la aparente inacción en los sectores de mayor influencia y poder económico.
Su llamado a utilizar las nuevas cárceles para abordar la evasión tributaria resalta la importancia de la justicia fiscal y la necesidad de un enfoque más equitativo en la lucha contra el crimen organizado. Esta declaración pone de manifiesto la importancia de que el gobierno adopte políticas que beneficien a toda la sociedad, en lugar de favorecer a ciertos grupos privilegiados, y llama la atención sobre la necesidad de un cambio en la perspectiva gubernamental hacia una mayor justicia social. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha expresado su preocupación por la rápida transformación de la situación en su país desde que dejó el cargo. En sus palabras, la destrucción de la nación en tiempos de paz ha sido asombrosa y ha destacado que durante su presidencia, Ecuador ocupaba el segundo lugar en cuanto a seguridad en América Latina. Pero ahora se encuentra entre los 5 países más peligrosos de la región. Estas declaraciones reflejan su perspectiva crítica sobre la gestión gubernamental actual y de las 2 anteriores, y sus inquietudes sobre la seguridad y el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos. Es que no han hecho nada. Lo que sembraron todos estos años es una mezcla de factores internos y externos, pero lo determinante son los factores internos. En lo externo hubo un cambio en el mercado de drogas, se perdió mercado en Estados Unidos por las drogas sintéticas, fentanilo y tantas otras, y los carteles de México empezaron a ver hacia el sur, el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. ¿Y qué pasó en nuestro Ecuador? Ganamos las elecciones de 2017, nos presionaron a empezar a desmantelar todo lo que habíamos hecho. Ministerio Coordinado de Seguridad, que coordinaba con Colombia, porque la cocaína viene de Colombia, las armas que vienen de Perú, entonces teníamos las comisiones binacionales de frontera, el Ministerio de Justicia que se encargaba de las cárceles, lo eliminaron porque había estado obeso, hoy está en manos de la mafia, el Ministerio de Interior que se encargaba de la policía con tableros de control, con todo aquello, la policía volvió a ser república independiente, infiltrada por la corrupción y mendiga, no tiene ni para la gasolina de los patrulleros. En el 2018 dieron un golpe de Estado, se apoderaron de las Cortes, de la Corte Constitucional, de Procuraduría, para persecución política y debilitaron toda la institucionalidad del Estado. Mientras tanto, el crimen organizado crecía, se fortalecía e infiltró el Estado. Eso no pasaba antes. Yo no he visto una destrucción tan rápida de un país en época de paz, tan profunda, sin sanciones, sin guerra, porque yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina y hoy estamos entre los 5 más violentos del mundo. Perdón. En el 2014 yo dije, voy a recibir a Bélgica, porque en el 2017, cuando acababa mi gobierno, eran 25 años que habíamos vivido en Bélgica. Yo lo anuncié, no me voy a presentar a reelección, que la ganaba fácilmente, y vine a vivir acá sin una infracción de tránsito. Nos traicionan en el 2017 Moreno, y me empiezan a llover, yo tengo 52 investigaciones criminales, más que el Chapo Guzmán, Pinochet y Al Capone juntos. ¿No? ¿Por qué? Porque se tomaron la justicia, 70% de la Corte Nacional destituyeron y pusieron reemplazo a dedo para perseguirnos. Hay 6 reportes del, ¿cómo se llama? Relator de Naciones Unidas para Independencia Judicial. 6 sobre el caso en general de la toma de la justicia de Ecuador y sobre los casos de persecución contra vosotros. Bélgica me ha dado el asilo político, la capital de Europa, reconociendo que somos perseguidos políticos. Pero lamentablemente en Ecuador todo está tomado y solo tenemos que esperar a la justicia internacional, que la vamos a ganar. Lastimosamente demora demasiado. Pero es una persecución brutal, es la nueva estrategia. Ya no son las botas militares, sino el partido judicial en el llamado lawfare, guerra jurídica. Lo mismo le hicieron a Lula, a Cristina Fernández de Kirchner, a Evo Morales, a todos los dirigentes progresistas. Por otra parte, el expresidente Correa ha mencionado que Bélgica le ha otorgado asilo político, reconociendo que él y otros son perseguidos en Ecuador. Esta concesión de asilo subraya la controversia política y legal en torno a su figura y su relación con el gobierno actual de Ecuador. Las declaraciones de Correa arrojan luz sobre las divisiones políticas y la lucha por el poder en el país, así como sobre las preocupaciones internacionales relacionadas con la persecución política y el asilo. Es que en el Ecuador la persecución se ha hecho evidente. Por ejemplo, el expresidente Correa fue sentenciado por influjo psíquico. Una situación absurda. Influjo psíquico. A ver,
Yo esta tarde voy a hacer una influencia psíquica para que el presidente del Ecuador no tome esas medidas. ¿Me sentencian por eso? ¿Influjo psíquico existe? La pregunta, y ahí se las dejo, espero sus comentarios. No se olviden de suscribirse a nuestro nuevo canal en YouTube, Hechos Ecuador TV, a seguirse suscribiendo en nuestro canal Hechos Ecuador Noticias y también a suscribirse en nuestras redes de Facebook, como por ejemplo Hechos Ecuador. Síganse suscribiendo, ya vamos a llegar a los 300,000 suscriptores. Por favor, más me gustas y compartir. No se olviden de compartir. Lo mismo que en Hechos Ecuador, Richard Macías en Facebook, compartir, suscribirse, una labor diaria. Tenemos 2 cuentas en Facebook y 2 en YouTube. Estamos también en Twitter y también lo hacemos en vivo. Y estamos en Instagram, es decir, estamos en una serie de redes y por favor, a compartir. Lo más importante en este momento es compartir. La percepción de una persecución sistemática contra Rafael Correa y los líderes de la Revolución Ciudadana en Ecuador han ganado atracción, especialmente en las redes sociales y plataformas como TikTok y otras. Hay un viajero del espacio, de la verdad, en tiempos de redes y en tiempos de tecnología, que me encantó mirarlo como lo dice. Ha publicado un contenido donde alega la existencia de una campaña de odio dirigida hacia el correísmo. Este fenómeno no es solo una cuestión de debate político, sino que se ha convertido en un tema candente en la esfera pública y atrayendo la atención de una audiencia más amplia y diversa. Las acusaciones se centran en cómo las figuras prominentes de la Revolución Ciudadana han sido sistemáticamente marginadas y difamadas. Esta estrategia, que algunos argumentan que está destinada a minar su influencia política y social del país. Vamos a mirar y a escuchar a este TikToker que es excelente. Lo felicito desde aquí, desde Hechos Ecuador, y ahora tengamos la oportunidad de entrevistarlo. Pero mira, veamos. Si eres de los que comparten esta imagen tratando de culpar o responsabilizar a Rafael Correa de la terrible inseguridad que vive en nuestro país, déjame decirte que o eres muy ignorante o eres muy inocente que te dejas manipular por ciertos politiqueros. Y es que ¿cómo puedes culpar de la terrible inseguridad que vivimos a un proceso de pacificación que hubo en nuestro país precisamente para bajar los índices de inseguridad y de violencia en nuestro país? Y el cambio que hubo en nuestro país nadie me lo contó, yo lo viví, porque cuando fue el boom de las pandillas, las madres y los padres no querían mandar a sus hijos a estudiar a los colegios, porque los colegios estaban tomados por las pandillas y todos los días habían actos de violencia. Hasta que llegó el gobierno de Rafael Correa e inició el proceso de pacificación, dándole otro sentido a las pandillas que pasaron a llamarse organizaciones urbanas, dándole oportunidades para que se preparen, dándole oportunidades de vida, dándole trabajo para que se alejen de los actos ilícitos, y de esta forma se redujo los índices de violencia, porque la mayoría de sus integrantes ya consiguieron una oportunidad de vida, ya formaban parte de esta sociedad y aportaban a esta sociedad. Prácticamente las pandillas desaparecieron en nuestro país. Y si quieres salir de la ignorancia, ahí están los datos y las estadísticas que demuestran cómo en el gobierno de Rafael Correa, gracias a sus políticas públicas, se redujo la tasa de muertes violentas en el Ecuador en su punto más bajo. Así que si quieres buscar el responsable o los responsables de la violencia que vive el Ecuador, deberías preguntarte quién destrozó las políticas públicas sociales y de seguridad en el país. Acuérdate quién fue el presidente que empezó a desmantelar la institucionalidad en nuestro país en cuanto a justicia, quién eliminó el Ministerio de Justicia, quién eliminó el Ministerio del Interior, quién eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad. Acuérdate quién fue el gobierno que redujo la inversión social, la inversión en salud, en educación, la inversión en generación de oportunidades para cada uno de los ciudadanos. Ya no permitas que por ignorancia te sigan manipulando. Te tienen culpando al presidente que dejó los índices más bajos de inseguridad. Te tienen culpando al presidente que por 10 años nos dio estabilidad económica, política y social. Mientras que a ti te tienen culpando a la persona incorrecta. Si eres de los que comparten esta imagen tratando de culpar. Me encantó. Me encantó si eres de los que compartes esta imagen. Bueno, es un florindo, ¿no?
el Florindo. Oiga, usted viera en la red de Twitter, eso es, o sea, cuánto odio. Y odio por quien más generó calidad de vida. Por eso le pusimos la imagen de un Florindo aquí atrás, Florindo, ¿no? Florindo viene del término de Doña Florinda. Es un término, entiendo que argentino, algún político argentino sacó eso, no sé si fue el mismo Rafael. Gente que, el florindismo, gente que no tiene ni, puedo decirlo, ni PM, para no decir la mala palabra, ni PM para comer, pero se creen ricos, se creen igual que don Ramón, ¿no? Y andan con un moñito todo erizado y bla, 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 y bla, 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 y hacen lo que les da la gana. Y entonces al pobre don Ramón le dicen chusma, al pobre Chao, Chapulín o Chao, lo tiran, lo hacen a un lado, pero viven en el mismo escenario, es decir, en la misma pobreza, en la misma repobreza. Terrible. Un punto clave en estas narrativas son las fotografías en las que Rafael Correa aparece junto a individuos supuestamente vinculados a Lampa. Bueno, o son vinculados a Lampa, pero, oye, cualquiera se toma pues una fotografía ahí. Qué terrible, ¿no? Han hecho de esto un mito, pero lo importante es que el pueblo ecuatoriano sabe que Rafael Correa dio dignidad a todos. Yo quiero repetirles el video porque es importante, y escuchen esto, es muy importante esto, yo diría que demasiado importante poder entender lo que este joven explica. Si eres de los que comparten esta imagen tratando de culpar o responsabilizar a Rafael Correa de la terrible inseguridad que vive en nuestro país, déjame decirte que o eres muy ignorante o eres muy inocente que te dejas manipular por ciertos politiqueros. Y es que ¿cómo puedes culpar de la terrible inseguridad que vivimos a un proceso de pacificación que hubo en nuestro país precisamente para bajar los índices de inseguridad y de violencia en nuestro país? Y el cambio que hubo en nuestro país nadie me lo contó, yo lo viví, porque cuando fue el boom de las pandillas, las madres y los padres no querían mandar a sus hijos a estudiar a los colegios, porque los colegios estaban tomados por las pandillas y todos los días habían actos de violencia. Hasta que llegó el gobierno de Rafael Correa e inició el proceso de pacificación, dándole otro sentido a las pandillas que pasaron a llamarse organizaciones urbanas, dándole oportunidades para que se preparen, dándole oportunidades de vida, dándole trabajo para que se alejen de los actos ilícitos, y de esta forma se redujo los índices de violencia, porque la mayoría de sus integrantes ya consiguieron una oportunidad de vida, ya formaban parte de esta sociedad y aportaban a esta sociedad. Prácticamente las pandillas desaparecieron en nuestro país. Y si quieres salir de la ignorancia, ahí están los datos y las estadísticas que demuestran cómo en el gobierno de Rafael Correa, gracias a sus políticas públicas, se redujo la tasa de muertes violentas en el Ecuador en su punto más bajo. Así que si quieres buscar el responsable o los responsables de la violencia que vive el Ecuador, deberías preguntarte quién destrozó las políticas públicas sociales y de seguridad en el país. Acuérdate quién fue el presidente que empezó a desmantelar la institucionalidad en nuestro país en cuanto a justicia, quién eliminó el Ministerio de Justicia, quién eliminó el Ministerio del Interior, quién eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad. Acuérdate quién fue el gobierno que redujo la inversión social, la inversión en salud, en educación, la inversión en generación de oportunidades para cada uno de los ciudadanos. Ya no permitas que por ignorancia te sigan manipulando. Te tienen culpando al presidente que dejó los índices más bajos de inseguridad. Te tienen culpando al presidente que por 10 años nos dio estabilidad económica, política y social. Mientras que a ti te tienen culpando a la persona incorrecta. Si eres de los que comparten esta imagen tratando de culpar o... Qué bueno, de verdad. Me da mucha alegría saber que existan jóvenes valientes que saben reconocer, él lo vivió, que el país vivió un cambio, una transformación, que es lo que no se ha podido vivir desde que Moreno, el corrupto Moreno, o como diría Abdalá Bucaram, el corrupto Moreno, no asumió el poder. Ecuador, no te olvides, suscríbete a nuestro nuevo canal Hechos Ecuador TV, @Hechos Ecuador TV. Tú vas a YouTube, le pones www.youtube.com/@Hechos Ecuador TV y ahí te aparece nuestro nuevo canal. Estamos ya por llegar a los 1000 suscriptores.
En el otro estamos ya por llegar a los 50,000 suscriptores. Pero bueno, lo importante de todo esto es que se hagan las cosas bien. Y además, te voy a decir algo. A partir de la próxima semana ya vamos a tener emisiones exclusivas en ese canal. ¿No? Exclusiva. Vamos a hacer un noticiario solo para ese canal. Así es que ahí los veo ecuatorianos. Es increíble cómo pasa la situación en el Ecuador y cómo la vivimos. El día de hoy, este debate con mucha precisión sobre el alza del IVA ha tenido un tremendo contexto. Durante la reciente sesión de la Comisión Parlamentaria de Desarrollo, enfocada en el análisis de una polémica ley que busca elevar el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%, el ambiente se tensó con declaraciones críticas de diversos asambleístas. El asambleísta Blasco Luna cuestionó directamente a la ministra Mónica Palencia sobre la inflexibilidad del gobierno de Moreno en considerar alternativas al aumento del IVA del gobierno de Noboa. Viene casi lo mismo ya. Viene a decir que nosotros no podemos presentar alternativas y que sí o sí se debe subir ese 3%. Es el mensaje que quiere dejar la ministra Palencia, preguntó e inquirió Luna, poniendo en evidencia la creciente preocupación por la falta de flexibilidad en el manejo de políticas fiscales. De otro lado, la asambleísta Viviana Veloz destacó la desigualdad en el tratamiento fiscal, cuestionando por qué no se consideraba a la banca, sector que ha visto incrementados sus ingresos tras la pandemia, como una posible fuente de ingresos adicionales para solucionar la crisis económica. Estamos en vivo, queremos agradecer a la gente que se ha pegado ya a Hechos Ecuador en Facebook y en YouTube. Qué lindo, me agrada muchísimo que así sea. Estamos esperando los comentarios también para que todos ustedes inmediatamente se activen a comentar. De verdad, están los corazoncitos, está todo. Qué bonito, ¿no? Me agrada muchísimo, de verdad. Me agrada mucho saber que todos nosotros estamos unidos. Vamos a la nota entonces que tenemos preparado para ustedes. Te pido de favor, porque esto estamos tratando con la responsabilidad que nos caracteriza, dando alternativas. Entonces, venirnos a decir que nosotros no podemos presentar alternativas, que tiene que sí o sí poner el 3%, ese es el mensaje que usted quiere dejar plasmado y no está bien, ministra, no está bien. Es necesario entonces que asumimos esa responsabilidad propositivamente como lo estamos haciendo. Bien, yo podría decir que no estoy de acuerdo que salga a pedir caridad a los grupos de poderes pidiéndoles contribuciones para disque en algo a paliar las necesidades de la Policía Nacional. Yo no estoy de acuerdo en eso, planteamiento que usted ha hecho. Yo sí estoy de acuerdo que a sus sectores pudientes se les cobre un impuesto adicional para ahí sí tener una recaudación efectiva y no estarles pidiendo limosna ni caridad, ministra. Entonces, aquí estamos asumiendo con responsabilidad, pues. Del discurso y la narrativa que he escuchado de la mayoría de ustedes, unos más y otros menos, la siento atrapada en unas lógicas que son las que nos han venido teniendo en el atraso estructural. Me van a disculpar la franqueza, pero nosotros estamos escuchando y vengo escuchando de dónde sacamos el dinero y cuánto necesitamos. Y si debemos de priorizar que el dinero venga de una fuente o de otra. Creo que no estamos entendiendo el momento histórico. En este momento la pregunta es otra. ¿Cuál es la magnitud de recursos que tiene un enemigo aglutinado que durante años se penetró en las estructuras del Estado y que es capaz de ponernos una bomba en cualquier momento, volarnos las cabezas y que es capaz de desestabilizarnos el país? La lógica es que si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por 3 meses, por 6 o por 1 año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Yo no he salido en ningún video diciendo voten a favor del incremento del IVA 3 puntos. Es lo mínimo que podemos hacer, ponernos la camiseta de ecuatorianos, que yo tengo poco tiempo de serlo, pero tengo un compromiso moral por hacerlo, y decir, señores,
Tenemos obviamente que luchar contra la evasión tributaria. Tenemos que luchar porque los bancos privados que salen a pagar capitales también paguen el impuesto a la salida de divisas. Tenemos que luchar porque haya una nueva redistribución de oportunidades. Por supuesto que sí. Tenemos que luchar por una equidad estructural. Datos. Por eso yo sí solicito nuevamente que se pueda revisar nuestros aportes. ¿Por qué cerramos? ¿Por qué queremos muchas veces poner un candado en que no se tope a la banca? Insisto, la banca que mayores ingresos ha tenido post pandemia, han cobrado interés sobre interés, la capitalización de los intereses. Entonces, y los servicios que da la banca incluso tienen cobros excesivos. Hay que hacer allí una revisión, ministro. Hay que hacer estas mesas bilaterales para poder contribuir y para poder llegar a un punto de consenso. Eso solo quería puntualizar y creo que, digo aquí todo. El alza del IVA es un impuesto indirecto que puede causar contracción económica. Y por ello es la preocupación, porque cuando nos envían este proyecto de ley y que incluso uno de los argumentos que tuve en el CAL para la calificación, no se habla de la temporalidad, ni tampoco se hace una cuantificación del costo de la guerra. Nosotros hemos manifestado y reiterado el apoyo al gobierno nacional frente a esta lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, y hemos dicho que el gobierno debe recuperar la autoridad del Estado, que debe recuperar la institucionalidad, que debe recuperar el control de las cárceles, y ello conlleva que hay que coadyuvar el esfuerzo necesario entre todas las 5 funciones del Estado, incluyendo la función legislativa. Por ello, incluso la semana anterior emitimos un pronunciamiento de respaldo tanto a la ciudadanía, al gobierno y también a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Pero ello no quiere decir que esto sea un cheque en blanco, porque siempre hemos dicho que no hay que seguir topando el bolsillo de los más débiles. Te pido de favor, porque esto estamos tratando con la responsabilidad que nos caracteriza, dando alternativas. Entonces, venirnos a decir que nosotros no podemos presentar alternativas, dice que tiene que sí o sí poner el 3%, ese es el mensaje que usted quiere dejar plasmado y no está bien, ministra, no está bien. Es necesario entonces que asumimos esa responsabilidad propositivamente como lo estamos haciendo. Bien, yo podría decir que no estoy de acuerdo que salga a pedir caridad a los grupos de poderes pidiéndoles contribuciones para disque en algo a paliar las necesidades de la Policía Nacional. Yo no estoy de acuerdo en eso, planteamiento que usted ha hecho. Yo sí estoy de acuerdo que a sus sectores pudientes se les cobre un impuesto adicional para ahí sí tener una recaudación efectiva y no estarles pidiendo limosna ni caridad, ministra. Entonces, aquí estamos asumiendo con responsabilidad, pues. Del discurso y la narrativa que he escuchado. Bien, a mí me pareció excelentemente bien las expresiones de Blasco Luna y de Viviana Veloz. Así hay que parar esto, porque, o sea, a mí me parece una indolencia, créanme, me parece una indolencia que se venga a decir, wow, no pasa nada, hay que meterle o sí. Hable serio. Usted sí sabe lo que es meterle más impuesto al pobre. Perdóneme. Sí sabe lo que es meterle más impuesto al pobre, ¿no? Yo supongo que sí deben de saber. ¿Qué funesto, ecuatorianos? Eso es funesto. Funesto. No lo podemos permitir. No vamos a permitirlo. El Ecuador no puede seguir en esta situación ecuatoriana. No se puede seguir de esta manera. El país, el Ecuador, está hecho pedazo. No hay dinero. Parece que no entienden estos neoliberales que lo que no hay es plata. No hay billete. No hay billete. No hay. ¿Cómo hacerles entender de que la plata está muy lejos? Está lejos. Gracias, Juan Oña. Que cobren los impuestos a todos los evasores mañosos de los banqueros. Bien, Juan. Así tiene que ser. Yolanda, exijamos que paguen los impuestos a los evasores de impuestos. Así es. No a los impuestos, dice Yolanda. No, así debe de ser. No a los impuestos. Para nada. Para nada. Ecuatorianos, estamos cansados de lo mismo y de lo mismo. Siempre es la misma situación. Por eso es que yo les hice este corto en vivo y así vamos a estar haciendo cada vez y cuando con noticias importantes de lo que suceda en el Ecuador. La gente está parada.
Mónica Palencia, ahí yo entiendo a la ministra que la desesperación por el dinero, pero no podemos favorecer a un grupo de banqueros, a un grupo de evasores, pues, que hay que pagar. Aquí todos somos iguales. Y más la banca, y están proponiendo el impuesto a la salida de divisas en el 6%. No es nada, por favor. Y para la banca, que el de las utilidades 230.000, no es nada. Señores, si ellos se ganan millones, oiga, ustedes se han visto, a la gente que está chateando ahorita, ustedes se han visto allí que ellos tienen, gracias, Eddie dice, ¿por qué no le cobran a los oligarcas y los bancos que ahí está la plata? Ustedes se han visto que cuando usted va a retirar dinero le cobran por eso. Le cobran por eso. Hable serio. Le cobran por eso, ecuatoriano. Pues ya el pueblo está cansadito, de verdad. Todos los ecuatorianos nos cansamos de esta situación. Entonces, por favor, gobierno, señor gobierno, facilito, ¿no? Cóbrele el impuesto a los evasores. Lo que pasa es que hay algunos intereses creados. Y miren, esto hay que ser honesto, de verdad. Aquí hay que ser muy honesto. Allí yo supongo que hay gente que está metida, que tiene un billete. Y hablemos con la verdad, pues, ¿no? Siempre que está metido alguien con recursos, simple y llanamente no nos quieren ayudar. Esa es la palabra ecuatoriana. Muy bien, volvemos cuando la noticia así lo requiera. Por favor, comparte este video, dale like, no te olvides que ya también estamos en Twitch como Hechos Ecuador, en YouTube como Hechos Ecuador y en Facebook como Hechos Ecuador. Este es el nuevo sistema que tenemos. Los abrazo, que Dios les bendiga. La asambleísta Mónica Palacios ha planteado preocupaciones legítimas en torno a la propuesta de incrementar el impuesto al valor agregado IVA al 15% como una forma de recaudar recursos para combatir el terrorismo en Ecuador. Palacios enfatiza la importancia de encontrar soluciones que no perjudiquen a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. Su llamado pone de manifiesto la necesidad de una estrategia fiscal más equitativa que garantice la seguridad nacional sin imponer una carga adicional a quienes ya están en situaciones precarias. Vamos a mirar. El presidente Daniel Noboa ha enviado una nueva ley de carácter urgente a la Asamblea Nacional para incrementar el IVA de 12 puntos a 15 puntos porcentuales, afectando a toda la clase trabajadora en el Ecuador. ¿Cómo va a ser posible que el presidente Daniel Noboa, sabiendo que necesitaba recursos económicos para la implementación de su Plan Fénix, haya perdonado a los grandes evasores de este país más de 1.200 millones de dólares en su primer proyecto urgente enviado a la Asamblea Nacional? Somos conscientes todos los ecuatorianos que para pelear esta guerra en contra del terrorismo necesitamos recursos económicos. Por eso nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, les damos estas tres alternativas, señor presidente. Número 1, impuesto único a las ganancias de la banca. Número 2, aumento del 5% en el impuesto de salida de divisas. 3, anticipo del impuesto a la renta a los grandes contribuyentes de este país. El crimen organizado lo combatimos todos, pero en este momento no podemos afectar a los más necesitados. Los que más tienen también tienen que poner el hombro. La propuesta de la bancada ciudadana, liderada por Mónica Palacios, sugiere que existen alternativas viables para la recaudación de fondos sin afectar negativamente a los sectores más vulnerables del Ecuador. Este debate resalta la importancia de un enfoque equilibrado en la política fiscal, donde se consideran cuidadosamente las implicaciones sociales y económicas de las decisiones gubernamentales, especialmente
en momentos críticos como la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada. Pero es más, es que Mónica se ha destacado por trabajar arduamente para que el país tenga calidad de vida. Es por esta razón que miramos cada día una esperanza en la gente de la bancada ciudadana. Esperemos que pronto termine esto, gracias a las gestiones que vienen realizando. Y lo que tenemos es importante porque la bancada ciudadana ha propuesto ya en rueda de prensa oficialmente qué es lo que se tiene, qué es lo que le proponen al gobierno del señor Noboa. Vamos a ver y luego venimos a comentar qué importante esta nota periodística. A la ciudadanía, a ustedes, medios de comunicación, queremos hacer público el pronunciamiento de la bancada de la Revolución Ciudadana ante el proyecto enviado con el carácter urgente por el presidente Daniel Noboa, que busca modificar, incrementar el IVA de 12 puntos a 15 puntos porcentuales. Señalar que la bancada de la Revolución Ciudadana ha trabajado y está presentando alternativas para que no se termine de afectar al pueblo ecuatoriano con este incremento del IVA que mayormente va a perjudicar a la clase media y a la clase popular. Una reflexión, al día de hoy, producto de la violencia, de la inseguridad, quien ha terminado pagando esta crisis con vidas es el pueblo ecuatoriano, la clase media y la clase popular. No puede ser posible que, habiendo esta situación actual, se le quiera meter la mano en el bolsillo. Y por ello planteamos alternativas. ¿Cuáles son estas? Que se pueda nuevamente retomar el 5% a la salida de divisas, que nos permitiría una recaudación aproximada a los 600 millones de dólares. De igual manera, un impuesto a las grandes fortunas sobre el millón de dólares, que sería gradual y progresivo, empezando en el 0.5% para quien tiene patrimonio sobre el millón de dólares, que representaría 5.000 dólares que deberían contribuir. Yo me pregunto, señores de medios de comunicación y ciudadanos, ¿quién de nosotros tiene patrimonio sobre el millón de dólares? Muy pocos, es el 2% de la población. Y ellos deben empezar también a meterse la mano en el bolsillo y contribuir ante la situación que vive el país. Un impuesto excepcional de 5% a las utilidades de las bancas, las telefónicas y las farmacéuticas, que son los que han ganado en grandes cantidades de utilidades en este último año y que no están haciendo un aporte verdadero y cierto a las arcas del Estado. De igual manera, la necesidad de llevar adelante una reforma al anticipo del impuesto a la renta para grandes contribuyentes que buscan los 500, con el fin de que sea un impuesto mínimo. Acabamos de aprobar una ley en la que se les grava aproximadamente con el 3%, pero la necesidad de que los grandes contribuyentes sea un impuesto permanente y que no tengan luego que pasar cuentas y devolver. Así podremos tener recursos en la caja fiscal. Analizar también la opción de subir el impuesto a los consumos especiales, que al final del día termina también perjudicando al Estado, porque hay, sobre todo en temas relacionados a consumos especiales, bebidas azucaradas. ¿Qué sucede en la actualidad? Esto provoca o desemboca también en salud pública, que al final del día termina llevando a los hospitales públicos a que sean tratados, y es un mayor gasto para el Estado. Bien se puede llevar adelante un impuesto a los consumos especiales, alcohol, tabaco, bebidas azucaradas, que nos permitiría una recaudación aproximada a los 100 millones de dólares. Y un tema importante y fundamental. Hablamos de austeridad, hablamos de la necesidad de llevar adelante un ahorro. ¿Por qué plantea el presidente de la República una consulta que le costará 60 millones de dólares, que bien puede ser tratada y existe el compromiso de la Asamblea Nacional para en el lapso de 90 días aprobar las reformas necesarias que garantice al Ejército, a las Fuerzas Armadas y dé a la ciudadanía seguridad? Un ahorro de 60 millones de dólares que bien le viene a las y los ecuatorianos. Opciones y propuestas hay, y la bancada de la Revolución Ciudadana, con la madurez
y el compromiso que la caracteriza, plantea al primer mandatario que tome en cuenta esta propuesta y que en el debate de este proyecto de ley se incorpore para de esta manera no meterle la mano en el bolsillo al pueblo ecuatoriano, al pueblo de a pie, y más por el contrario, que ahora sí, los que más tienen empiecen a contribuir. Presentaremos a la comisión de la que formo parte estas alternativas y de igual manera, de no ser acogidas, la ley orgánica de la función legislativa nos faculta a presentar el informe de minoría, que deberá también ser tratado y votado en el Pleno de la Asamblea Nacional para que sean los 137 legisladores quienes tomemos la mejor decisión. Y seguro estoy que la gran mayoría de legisladores no estamos de acuerdo con que se le meta la mano en el bolsillo al pueblo ecuatoriano, sino más por el contrario, ese 2% de la población que tiene las grandes fortunas sea el que aporte ahora que se necesita. Eso particularmente, estimados medios de comunicación. Me pareció excelente la postura de Blasco y de la bancada ciudadana. Cuánta alegría nos da que la gente actúe así, con responsabilidad, ecuatorianos, porque de eso se trata, de la responsabilidad que deben de tener nuestros asambleístas. Escuchen bien, nuestros asambleístas, para que no se le meta la mano al bolsillo nuevamente al pueblo ecuatoriano. Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta, ha expresado sus reservas sobre el aumento del impuesto al valor agregado IVA, señalando que se trata de un impuesto indirecto que podría tener repercusiones negativas en la economía. Su declaración, escuchen bien esto, resalta la preocupación por el impacto que podría tener esta medida en los ciudadanos y las empresas, ya que un aumento en el IVA puede llevar a un encarecimiento de productos y servicios, lo que a su vez podría generar una contracción económica. Veloz hace hincapié en la importancia de considerar cuidadosamente las implicaciones económicas antes de respaldar un aumento en este impuesto. Vamos a escucharla. El alza del IVA es un impuesto indirecto que puede causar contracción económica. Y por ello es la preocupación, porque cuando nos envían este proyecto de ley, y que incluso uno de los argumentos que tuve en el CAL para la calificación, no se habla de la temporalidad, ni tampoco se hace una cuantificación del costo de la guerra. Nosotros hemos manifestado y reiterado el apoyo al gobierno nacional frente a esta lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, y hemos dicho que el gobierno debe recuperar la autoridad del Estado, que debe recuperar la institucionalidad, que debe recuperar el control de las cárceles, y ello conlleva que hay que coadyuvar el esfuerzo necesario entre todas las 5 funciones del Estado, incluyendo la función legislativa. Por ello, incluso la semana anterior emitimos un pronunciamiento de respaldo tanto a la ciudadanía, al gobierno y también a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Pero ello no quiere decir que esto sea un cheque en blanco, porque siempre hemos dicho que no hay que seguir topando el bolsillo de los más débiles. Es que por otra parte, Viviana Veloz subraya que el respaldo de la Asamblea Nacional al gobierno, la policía, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía no debe interpretarse como un cheque en blanco. Esta declaración enfatiza la necesidad de un control y una supervisión adecuada por parte de la legislatura para asegurar que las decisiones gubernamentales sean coherentes con el interés público y no se tomen sin un escrutinio adecuado. La asambleísta Veloz pone de relieve la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas en el sistema democrático. Y es que el país no los aguanta más. Definitivamente nuestro Ecuador querido no aguanta más esta situación. Esperemos que todo cambie pronto. Ojalá así sea, por el bien de nuestro país, por el bien de la patria.